particular el primer molar superior, chicos, de lo que hemos visto hasta ahora? El tubérculo del carabello. El tubérculo, ¿cierto? Y la trifurcación. La cresta que vendría siendo olicua o el puente del esmalte, que es así muy bien marcado. Y pregunta, ese tubérculo de Carabelli, por lo general, ¿hacia qué cara lo estaríamos o deberíamos de ver? Mesiopalatino. Palatino. Ojo, palatino, porque está en la cara palatina y estaría en qué cúspide. En la mesiopalatina. Listo, palatino. ¿Listo palatina o mesiopalatina? Listo, palatino. Perdón, disculpen, ahí me fui yo hacia lo que tendríamos que ver aquí, ese tubérculo, mírenlo, mesiopalatino, ¿vale? Mírenlo ahí y miren mi mano, hacia mesiopalatino. Entonces ya dijimos que es característica. Primer molar tendría un tubérculo de Carabelli en la cúspide mesiopalatina, lo vemos en la cara palatina. Lo otro que vamos a tener las tres raíces y yéndonos un poquito más adelante, por ejemplo, este dientecito que tiene trampa, ¿qué diente debiera ser? ¿Superior o inferior? Superior. Superior, ¿cierto? Porque vemos que tiene una raíz acá, una acá y la otra que está hacia palatino, ¿vale? Y vamos aquí, segundo premolar y primer premolar inferior. Acá necesito, chicos, que hilemos fino con lo siguiente. Quiero que vean estas dos cúspides, ¿vale? Que estamos viendo aquí. Vamos a tener una vestibular, una que va a ser lingual y miren el tamaño de esas cúspides, ¿vale? ¿Por qué los invito con eso? Porque ahora miren este de acá. Vean esa cúspide de allí y vean esa cúspide de acá. Estamos viendo que cuál vamos a tener, que las cúspides, por ejemplo, de el segundo premolar inferior son prácticamente de un tamaño muy similar, muy parecido, no vamos a tener discrepancia así mayor. Al cambio que si la comparamos con las cúspides del primer premolar inferior, ahí sí vemos que hay una variación bastante grande, donde la vestibular del primer premolar inferior es alta y acá en el segundo premolar inferior vemos que tienen esa altura muy parecida, ¿vale? Ahora, eso es fundamental también evaluarlo desde un punto de vista cruzal. ¿Por qué? Porque adicional a eso vamos a notar también que hay una variación en la dirección en la que están estas cúspides, hacia donde ellas están inclinadas. Generalmente con una raíz, ¿vale? Y tenemos ese surco que vamos a tener aquí a nivel radicular, un surco que tendríamos amisalia y distal, siendo que el distal está más marcado. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener este surco que tendríamos aquí. Tenemos ahí una profundización. Ahora, cuando nosotros vemos este diente, miren, vemos aquí el punto del ápice de la cúspide que estamos viendo allí. De hecho, voy a ponerlo así. Aquí. Y mire el ápice acá. Tenemos reborde marginal, ¿sí? Mire dónde está el reborde marginal, mesial y distal. Vamos a tener también dos fosas, pero mire principalmente que lo que vendría siendo la vertiente de esta cúspide vestibular va a ser más ancha, ¿vale? En dirección oclusal. Por otro lado, ya cuando nos vamos a hilar con este, vemos que se nos marca muy bien la fosa de cada lado, la mesial y la distal, pero miren aquí, tenemos una inclinación mucho mayor. ¿En qué dirección ven allí, chicos? De la cúspide lingual. La cúspide lingual va a estar mucho más inclinado ese vértice hacia lo que vendría siendo distal, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener aquí ese vértice de la cúspide lingual y acá el vértice de la cúspide vestibular. La vestibular es la más voluminosa, ¿vale? La fosa mesial y distal y están separadas por una cresta de esmalte de las cúspides. Aquí nosotros vamos a tener que será una relativamente oblicua, ¿vale? No la vamos a tener con una formación tan marcada.
importante, chicos, es que estos primeros molares inferiores tienen una raíz y un conducto, pese a que nosotros estamos viendo ese surco que tenemos allí, que nos da la impresión como si estuviera fusionada. Y aquí, con el canino inferior, esta imagen me llamó mucho la atención y precisamente por eso también quise colocarla, porque podemos tener algunas variaciones normales que son muy raras. Como por ejemplo, ¿qué variación anormal notan ahí de ese canino inferior? La raíz. La raíz. ¿Y dónde está la variación? ¿En qué tercio? En el tercio apical, ¿vale? ¿Y qué notan en ese tercio apical? Exacto, vemos que hay como una división, ¿vale? Muy pequeña, ¿vale? Pero lo más lógico que nosotros esperábamos es que el lápiz está principalmente aquí donde tendríamos la zona de mayor amplitud, de mayor tamaño. Podríamos tener aquí un foramen accesorio, por supuesto que podríamos tener un foramen accesorio porque precisamente está hacia el tercio apical. Y miren allí, este diente desde superior que lo estamos viendo, vemos que nos recuerda a un canino superior. Vemos la forma que viene siendo en forma de pentágono, ¿vale? Y algo importante es que la diferencia más grande entre este canino superior y el canino inferior es el tamaño. Van a tener también lo que vendría siendo será más corto, va a ser más corto tanto la corona, es decir, desde donde nosotros estuviéramos aquí desde incisal hasta llegar aquí a esta línea que me estoy marcando ahí, que vendría siendo ese límite velocementario, va a ser mucho más también corta la raíz, va a ser más delgada también, no va a ser tan robusta, ¿vale? Y sí nos puede marcar un alveolo bastante fuerte a nivel de hueso mandibular. Los invito a que ahora cuando estemos en el laboratorio en la tarde, vean lo que vendría siendo precisamente cómo se ve el proceso alveolar de huesos naturales de mandíbula, y que de hecho ustedes van a ver que allá en el laboratorio hay unas mandíbulas que tienen todavía los caninos inferiores. Se las voy a mostrar para que estén así muy detallados viendo esa partecita de ahí, ¿vale? Importante también de este diente, vamos a tener características también como la presencia de un cíngulo, como nosotros estamos viendo allí. Y mira acá, cara vestibular, cara palatina. Nosotros vamos a tener la diferencia entre los brazos, brazo corto, brazo largo, brazo mesial, brazo distal, junto con las angulaciones. Cuando nos vamos a los incisivos inferiores laterales, miren, aquí vemos, presenta, ¿esto qué sería esta parte de aquí, chicos? La parte de igual para el Ya, y esta zona, así específico ese punto que yo les quiero mostrar, ¿qué sería? El cíngulo. Acá nosotros vamos a ver que los cíngulos de los inferiores va a ser muy marcado, ¿vale? Va a ser muy destacado, lo estamos viendo allí, y este va a tener una forma que es más triangular, que es lo que nosotros estamos viendo allí. También nos recuerda como si fuera una especie de palita, ¿cierto? Mírenlo allí, qué bonito. Y ojo que a pesar de que estamos viendo un cíngulo tan prominente, nosotros podemos ver, fíjense, cómo yo tengo un borde incisal que es bastante recto, ¿vale? ¿Qué vemos allí? Mire esa zona ahí que vendría siendo el borde incisal, ¿vale? Esto de aquí es bastante recto y también va a tener sus ángulos. Va a replicar características muy similares en las que los ángulos son bastante redondeados, pero como yo sé cuál es mesial y cuál es distal, porque el ángulo mesial, uno es un tanto más recto, pero vemos que también va a ser más alto. Miren ahí, dónde termina el ángulo aquí y dónde termina este. Es común que nosotros veamos la presencia de mamelones tanto en el borde incisal de laterales como en el caso de centrales, ¿vale? Ahora miren, siguiendo con la distinción de lo que sería el borde incisal, miren acá, el borde incisal es más recto, no tiene esa inclinación, esa diagonal que era lo que estábamos viendo acá y que es un punto de referencia. Y aquí también nosotros vamos a tener la presencia de este cíngulo muy bien destacado, ¿vale? Las raíces, por ejemplo, ¿qué características me dirían de esas raíces? Curvadas en el lápiz. Ya curvadas en el ápice, y ellas son más delgadas, ¿en qué sentido? En el tercio apical son más delgadas. Vale, porque va teniendo esa forma cónica, y es porque ellas van a ser más delgadas en un sentido de mesial a distal, porque mire
igual. Y en dientes temporales, ¿qué les estoy mostrando yo allí, chicos? Recambio. El recambio, ¿cierto? Aquí nosotros estamos viendo un paciente que está con lo que vendrían siendo los gérmenes dentales. Y aquí, por ejemplo, ¿qué notan de estas raíces, chicos? De estos molares, ¿qué notan allí? De esas raíces. ¿Están abiertas? Están abiertas. Fíjense que yo pienso lo contrario. ¿A qué voy yo? Diferencia inmediatamente fundamental de los dientes superiores y de los inferiores, tanto en permanentes como en definitivos. Permanentes y deciduos. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que estas raíces van a ser más convergentes, porque es como si ellas quisieran abrazar, como si ellas tomaran entre medio ese germen que se está desarrollando, ¿vale? Y esto, ¿por qué es importante? Porque nosotros tenemos que los dientes van a ser los temporales, la guía de erupción de los dientes permanentes. Entonces, cada vez que usted escuche como, oiga, no importa el diente porque igual le va a salir otro, en el caso de pacientes pediátricos, porque es muy común por el desconocimiento que se tome ese raciocinio. Bueno, si lo pierden no importa, porque igual va a venir ya el diente permanente. Esto importa porque sin esta guía, sin estas raíces que me están abrazando estos dientecitos, este diente pierde esa guía y ahí es donde parten las maloclusiones. Ahora, si llegara el caso, hay que sacarlo sí o sí, tenemos que tratar de mantener el espacio con aparatología que vendría siendo ortopédica. Es muy importante mantener el espacio, ¿vale? Y eso aplica para todos los dientecitos, no solo molares, sino también caninos y centrales y laterales. Ahora, ya sabemos la función que van a tener estos dientes en lo que vendría siendo fonética, mantención de espacio, la oclusión. Y pregunta, ¿ustedes se acuerdan cuando a ustedes se les cayó algún dientecito? ¿Cierto? Todos tenemos como ese recordatorio. Ahora, cuando ustedes tuvieron la exodoncia de ese dientecito, que ustedes mismos se lo sacaron, ustedes en la mano terminaron con la corona, ¿cierto? ¿El dientecito tenía raíz? ¿No? ¿Qué creen que pasa ahí? Se reabsorbe la raíz porque... Se reabsorbe. ¿Y por qué crees que se reabsorbe, Sofía? Porque el germen va como desgastando la raíz, por decirlo, creo yo. Ya, lo que pasa es que el germen va estimulando, como él también va empujando para poder salir, para poder llegar a plano oclusal. Aquí nosotros vamos a tener una acción donde fisiológicamente la raíz se reabsorbe, así tal cual como lo está diciendo Sofía. Y entre más cercano sea el tiempo de recambio, obviamente yo voy a tener una raíz mucho más corta. Como ustedes, por ejemplo, se sacaron el dientecito ya cuando el diente estaba con movilidad, ¿cierto? Lo sacaron y muy probablemente en menos de un mes ya ustedes veían por lo menos que se estaba asomando, ya fuera el borde incisal o alguna de las cúspides de los molarcitos o del canino que ustedes estuvieran evolucionando en ese momento. Ahora, aquí lo que nos está mostrando esta imagen anatómica es qué pasa cuando todavía no estamos en ese proceso de recambio, por eso vemos las raíces pendientes, ¿vale? Ahí bastante marcadas, y los gérmenes abajo. Esto perfectamente puede ser el maxilar de un niño de 4 años, APP, porque todavía le falta un buen tiempo para que esto evolucione. De hecho, le podríamos colocar 5, porque esta raíz ya está bastante cortita allí. Porque a los 6 ya se cumple. Ahora, de los incisivos, ¿qué notan en esta radiografía, chicos? Aquí, ¿qué notan allí? ¿Ese incisivo tiene 2 raíces? Sí. ¿Qué creen? ¿Ese incisivo ahí tiene 2 raíces? Miren ahí la radiografía. No. Pareciera que tuviera 2, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Está reabsorbiendo la raíz. Aparte de que se está reabsorbiendo, nosotros vamos a tener que el conducto que tenemos aquí es un conducto grueso. Es un conducto donde, ahí es donde los llevo a perspectiva a ustedes. Ustedes se acuerdan del ápice del diente, ¿cierto? Si ustedes ven, ese ápice, ¿está abierto o está cerrado? Está abierto, mírenlo allí. Eso que nosotros estamos viendo, miren, vemos que es como que en vez de tener una forma, porque nuestro canal pulpar, nosotros esperaríamos que tuviera como una especie de forma de cono, ¿cierto?
y que ese cono terminara con un vértice, acá que estamos viendo, que no se ve ese cono, no se ve ese vértice, sino que es bastante amplio, ¿vale? Entonces, esa es una diferencia fundamental. Las raíces no presentan desviación, es decir, aquí los dientes no van a tener, como ustedes pueden ver aquí, no tienen así como una desviación hacia distal, ¿vale? A lo más que pueden ir inclinándose es en relación a la ubicación del germen dental, ¿vale? Pero a medida que él se va resolviendo, se sigue manteniendo recto. Miren allí, miren ahí, miren ahí, ¿vale? Ahora, otro punto importante es la cámara amplia, es decir, la cámara pulpar, donde nosotros tenemos. Pregunta, ¿la cámara pulpar en qué parte del diente está? La corona. En la corona, ¿cierto? Porque yo tengo por un lado la cámara, que es esto que estamos viendo aquí, todo eso que ven. Y una pregunta técnica, chicos, ¿la cámara es radiolúcida o radiopaca? Radiolúcida, ¿cierto? ¿Y qué estamos viendo ahí radiopaco? La dentina y el esmalte. La dentina, el esmalte, y esa línea negra, ¿a alguien se le ocurre qué es? Conducto. No, porque mire que este es el conducto, Ligamento. el espacio del ligamento periodontal. Y todo lo que nosotros vemos así como entre medio por aquí son clavículas de hueso. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a tener que las raíces no presentan desviación y la cámara es amplia. Pregunta, ¿a alguien se le ocurre cuál es una desventaja para el niño tener una cámara amplia? Fractura llega a lo que sea infección o bacterias directamente a su. Ya si es fractura, obviamente hay exposición mucho más rápida de la cámara pulpar. ¿Qué más? Caries igual. ¿Cómo? Caries igual, digamos. Caries igual, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que lastimosamente hace que los niños, más allá de que sean más susceptibles a caries, en realidad lo que hace es que sean más susceptibles a que la caries se vuelva profunda y que haya compromiso pulpar mucho más rápido en comparación de un diente permanente, ¿vale? Ahora, miren esa ternura. Ustedes me ven acá, les coloco incisivos, ¿qué pasa? ¿Por qué una sola diapo? Porque tienen las mismas características que un incisivo permanente, solo que a escala pequeñita, ¿vale? Tienen los mismos bordes, tienen los mismos ángulos, ¿vale? Solo que tenemos claro que más pequeños. ¿Qué sí puede ser común que pasen los niños? Que se presenten diastemas. ¿Qué son diastemas? Que hayan espacio entre los espacios interproximales, ¿vale? Eso sí lo vamos a ver. Algunos niños los tienen más marcados que otros, ya obviamente son variaciones morfológicas. Y miren eso, esa ternurita. Ahora, lastimosamente, ¿qué estamos viendo? Que este diente tiene una raíz, por lo tanto fue erupcionado o hicieron una ensoncia de él bastante prematura. Forma singular de las coronas permanentes y la cámara y luz del conducto radicular amplio. Miren allí cómo vemos ese tercio apical y vean, por ejemplo, el grosor que estamos viendo ahí. Se los quiero poner en perspectiva porque, por ejemplo, miren eso. Miren, por ejemplo, cómo se ve el ápice ahí, de un incisivo. Veamos cómo se vería el ápice de un canino inferior y véanlo, por ejemplo, ahí cómo se ve. Que vemos que es mucho más amplio. En el primer molar superior, fíjense que aquí no hablamos de premolares porque estamos en decisión temporal. Los permanentes son los que tienen premolares y miren que aquí mantenemos esa 1, 2 y 3 raíces. Pero ¿y qué notan ahí de diferente? No hay bifurcación. Sí hay, miren, ahí hay una bifurcación. Pero en el otro. Hay una, miren, En el otro. ahí hay una bifurcación. Acá también está esa bifurcación. La siguiente, porque la que se ve. ¿La ven? Lo que pasa es que no lo está alcanzando. ¿Qué pasa ahí? No, la que se ve. De esta, ya. ¿Por qué creen? ¿Qué notan ahí de diferente? Porque a eso va la respuesta de esto. Es el mismo diente, ojo, es el mismo diente. Pero fíjense que aquí yo veo que se ve claritico. Miren aquí. Voy a hacer el zoom. Miren, ahí yo veo claritico que está esa trifurcación, ¿cierto? Estamos todos coincidiendo. Aquí, de este lado, me pasé. De este lado ahí está un poquito no tan marcada, pero miren que ahí la estoy viendo. Acá está. ¿Y qué pasa ahí?
Porque tenemos una lámina entre medio de las raíces. Porque eso que no lo está viendo, porque aquí nosotros estamos viendo esa lámina y mira donde nos dan la característica de las raíces. La raíz mesiovestibular suele ser más alargada de las tres, esta que nosotros estamos viendo. La raíz distovestibular es más corta, más recta y de menor volumen. Y aquí lo que nos dice, la raíz palatinola igual se presenta menos laminada que las otras dos. Porque eso que nosotros estamos viendo, que no sé si lo notan, que se ve como una telita muy tenue, viene siendo una lámina, miren. ¿Sí lo notan? Entonces, ¿qué pasa? Esa lámina no se proyecta y no se nota tanto entre la longitud que debiera ir hacia palatino, ¿vale? Entonces, esa es una variación importante que tendríamos. Ahora, miren este dientecito de acá, segundo molar superior, mayor volumen que el primero. Miren ahí la coronita del primer molar, miren la corona del segundo. También vemos cómo se marcan esas cuatro cúspides. Vamos a tener una cúspide de mayor tamaño que vendría siendo la mesovestibular. Miren aquí, ¿vale? Y algo muy importante que vamos a observar es que también presenta muy bien marcado ese surco fundamental, pero lo tenemos en el segundo molar superior. Al cambio que en los permanentes lo veíamos en el primer molar, ¿vale? Aparte de eso, presenta esa cresta oblicua. Y aquí, primer molar, ahí hay una equivocación, colóquenle en vez de superior e inferior, porque miren que estamos hablando de 8.4 y 7.4. 8.4 y 7.4, ese 8.4, ¿qué cuadrante sería? Inferior, derecho. 7 vendría siendo el inferior izquierdo, ¿vale? 4 cúspides, vamos inmediatamente viendo la irregularidad de los surcos y miren lo que tenemos aquí, 2 raíces. Entonces yo creo que aquí no tenemos pérdida en saber que esto es superior porque tiene 3 y esto es inferior porque tiene 2 y obedecen el mismo sentido que en los permanentes, es decir, una raíz mesial y una raíz que vendría siendo distal. Acá vamos a tener presente, se sigue formando el puente del esmalte, que es lo que estaríamos viendo aquí en las cúspides mesiovestibular y mesiolingual. Y mire esa ternura, 8.5 y 7.5. ¿Dónde estamos viendo? Miren, aquí se pone un poco inverso porque acá estamos viendo 5 cúspides. Acuérdense que en el permanente veíamos 5 cúspides, en el primer molar permanente, 4 en el segundo, y acá estamos viendo que eso se ve diferente. Las raíces son más divergentes. Acuérdense el concepto que les decía. Cuando son divergentes, ¿qué quiere decir? Se separan más. Convergen cuando ellos se ven más unidas, como esto que nosotros estamos viendo aquí, o esto que nosotros estamos viendo aquí, porque ellas convergen, y acá estas están más separadas, ¿vale? Esta tablita que les estoy colocando, chicos, es una tablita principalmente con qué fin, para que ustedes puedan, uno, resumirles la clase en lo que vendría siendo la comparación de dentición temporal y permanente. Sumamente simple porque ahí lo vamos a tener, por ejemplo, número de dientes, 20, 32, color, raíces, lo que les explicaba de más divergente y convergente, grupos dentarios, el esmalte, vean la diferencia de las cámaras pulpares, entre otras, ¿vale? Aquí tenemos un punto, edad de erupción, 6 meses. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en los niños, en los bebés de 6 meses, las guaguitas, empiezan a salirles los incisivos inferiores. Y cuando ya llega a la edad de 2 años, ya tienen sus 10 dientecitos, tanto superiores como inferiores. Y en el caso de la dentición permanente, a partir de los 6 años, estos dientes que eran temporales empiezan a tener movilidad, parten con los centrales y laterales superiores e inferiores, y por último, el último diente que debiese de erupcionar sería el tercer molar, tanto el superior como el inferior, ¿vale? ¿Dudas con eso, chicos? Listo. Chicos, ahora en el 6 hay una actividad de apertura de dientes, donde van a poder hacer cavidades, que es lo que estaba cuadrando acá con mi jefe. El 6 es el edificio del fondo, ¿vale? Allá van a estar mostrando dientecitos, van a estar mostrando parte de la anatomía.